Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar la conferencia que teníamos un poco prevista como, digamos, introducción a lo que van a ser los actos del 125 aniversario. Van a ir, digamos que van de menos a más importancia. Lo menos importante va a ser esto, lógicamente lo más importante serán los actos litúrgicos que vendrán después con la procesión y lógicamente la misa solemne y la vela nocturna ante el Santísimo. ¿Sí? La idea es hacer una charla un poquito liviana y, bueno, ya que hacemos 125 años, que son muchos, no hay muchas asociaciones ni religiosas ni no religiosas que puedan decir que tienen 125 años, pues bueno, yo creo que merece la pena en un día como hoy repasar un poquito el pasado de lo que ha sido la adoración nocturna de Santander, que además empezó en un año muy bonito, 1900, ¿no? Justo al comenzar el siglo XX, y ir viendo cómo se ha desarrollado todo hasta llegar al día de hoy, y hablaremos un poco del presente, es decir, cómo se encuentra ahora la adoración nocturna de Santander, para terminar, pues bueno, un poco viendo perspectivas de futuro, ¿no? ¿Qué futuro tiene la adoración nocturna de Santander? Y en general, si tiene sentido que la adoración nocturna siga viva dentro del seno de la Iglesia, o... Bueno, aquí está un poco estructurado entre el pasado, presente y futuro, lo que hemos dicho. Y empezamos por el pasado, como es normal. Empezamos hablando de los orígenes y, lógicamente, del fundador. El fundador fue el deán de la catedral por aquel entonces, en el año 1899, que era don Manuel Gómez Adanza. Fue un sacerdote que no llegó a ser obispo porque no tuvo esa inquietud, que cuando llegó a Santander había pasado previamente por Zaragoza y Vic y allí había conocido la adoración nocturna. Es muy probable, no lo sabemos con seguridad, que él, que fue el impulsor de la adoración nocturna de Santander y que se lo propone al obispo de aquel entonces, es muy probable que se lo propusiera por el conocimiento que tenía de la adoración nocturna de allí de donde vino, de Zaragoza y de él. Y, lógicamente, es para iniciar cualquier cosa dentro de la Iglesia es necesario que una persona pues tenga ese arranque de impulsarlo, pero es fundamental que haya un obispo detrás que apoye la iniciativa, y en este caso sí lo hubo. El obispo por aquel entonces era don Vicente Santiago Sánchez de Castro, y no solo le dijo al deán que muy bien adelante, sino que él se apuntó y era adorador. Él fue adorador del turno segundo. De hecho, ahora vamos a ver cómo ha habido no solo este obispo, ha habido unos cuantos obispos en Santander que eran adoradores, que participaban en sus turnos de vigilia. Muchas veces cuando pensamos que en el pasado la jerarquía como que estaba muy apartada, no, es totalmente implicados, al menos en este caso la adoración nocturna. Y como consecuencia de todo ello, pues un obispo con interés y un deán con muchas ganas de iniciarlo, pues así se comenzó la adoración nocturna en Santander. La primera vigilia como tal se celebró también lo que hemos dicho, empezó en 1900, pero es que empezó el 1 de enero. Es decir, la primera vigilia se celebró la vigilia de la noche del 31 de diciembre al 1 de enero de 1900. En ese caso, en ese momento quedó oficialmente inaugurada la adoración nocturna. Previamente, unos días antes, el 27 de diciembre, se había organizado la Junta de Gobierno de la adoración nocturna aquí en Santander, y se había el obispo había nombrado como presidente a Ángel Jado y como director espiritual al deán. Lógicamente, nosotros ahora mismo podemos contar con un deán que es capellán, también de la adoración nocturna, o sea que a veces hay paralelismos en la historia. Y aunque esa fue la primera vigilia, que fue una vigilia que duró desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, hubo previamente una misa de dio arranque a todo aquello. Se le dio el número 156 a la sección de Santander. Evidentemente cada sección, me imagino, llevan un número correlativo a según se van fundando. Pues bueno, la de Santander fue la 156, por eso lleva ese número. Pero la vigilia ordinaria como tal, la primera vigilia ordinaria, se celebró la noche del 3 al 4 de marzo. Esa fecha seguro que muchos adoradores de aquí de Santander la conocen, porque nosotros este año, esa noche del 3 de marzo, aunque cayó el lunes, que es un día complicado, hicimos una vigilia toda la noche, pues
recordando a esos adoradores que hace 125 años se reunieron por primera vez, ya digamos un poco de forma más pues ya ordinaria, ya arrancando lo que es la vida anual ordinaria de la asociación. Como dice ahí en la diapositiva, empezó con 4 turnos y poquito después ya había 5, ¿no? Y así continuaría con estos 5 turnos hasta 1940. Una vez de que hemos hablado de los impulsores, ahora es importante también hablar de los adoradores. Evidentemente los impulsores, si no hubieran tenido adoradores detrás y no hubiese habido adoradores hasta este momento, pues la adoración nocturna de Santander hubiera muerto por sí sola. Y vamos a hablar un poquito de los adoradores, aquellos más ilustres, que pues bueno, tienen procesos de beatificación o han tenido un número de vigilias particularmente significativo. Y vamos a empezar diciendo, pues bueno, ¿qué es un adorador, no? Pues don Luis de Trelles, que fue el fundador de la adoración nocturna a nivel nacional, decía que eran los soldados de Jesús Eucaristía, utilizando un poco ese lenguaje muy del siglo XIX, pues viril y militar, ¿no? Que por eso también tenemos el símbolo de las banderas aquí. Y tiene, pues bueno, el oficio es un apostolado seglar, no es seglar, laico, para la gloria de Dios y para la conversión del mundo pecado. Es decir, no solo el adorador nocturno no está velando ante Santísimo solo para él, sino que está velando por toda la humanidad, ni siquiera por todos los adoradores, y ni siquiera por toda la Iglesia, que también, sino para toda la humanidad, tanto por aquellos incrédulos, como por los crédulos, como por los pecadores, como por los más virtuosos. Y su función es orar, meditar, expiar, satisfacer y reparar, interceder y compensar los ultrajes que recibe el augusto sacramento. Y también en eso tiene una importancia para mí, y además esto hablo de mi testimonio personal cuando entré a la adoración nocturna como joven, la noche. Porque la noche siempre es un momento en el que muchas veces pues la sociedad pues cae en mayores vicios, y más ahora probablemente. Entonces yo creo que es un buen momento para justamente reparar ante el Santísimo, por todo eso que está ocurriendo en cosas que no dirían, etcétera, ¿no? Y hablando de, pues eso, de adoradores ilustres que tiene la sección de Santander, en primer lugar, pues vamos a mencionar como homenaje a ellos, a José Luis Ornedo Huidobro y a Francisco Sánchez Trayero, 2 hombres jóvenes, murieron uno a los 26 y otro a los 29 años, uno se acababa de sacar el puesto de notaría, murieron como mártires de la guerra civil. Y bueno, pues aquí nuestro homenaje, ¿no? Mencionándoles y que Dios les tenga en su gloria. Ambos tienen abiertas causas de beatificar. El tercer adorador ilustre, probablemente sea el más conocido a nivel popular, don Ángel Herrera Oria, siervo de Dios, por virtudes heroicas, no por cuestiones de martirio, cardenal, y fue adorador del turno quinto desde 1903 hasta 1906. Luego lo deja en Santander porque se va a Madrid y a Málaga, pero allí continúa siendo adorador nocturno. O sea, que luego fue adorador nocturno toda su vida. Y por último, mencionar 2 adoradores que, aunque no son mártires, aunque no tienen causas abiertas de beatificación por sus obras, pues bueno, tienen al menos en la adoración nocturna de Santander el privilegio de ser 2 de las personas que más vigilias tienen, que son don Valeriano Alonso García y don Javier Ruiz Lloreda, con 833 vigilias y 892 vigilias. Si estamos hablando que a lo largo del año, de forma ordinaria, se hacen 12 vigilias ordinarias mensuales más 3 extraordinarias, pues podéis ver un poco la cantidad de años que estuvieron de forma fiel acudiendo a sus vigilias para hacer ese montante. Uno de ellos, de hecho, le vamos a mencionar un poco más tarde porque fue presidente de la adoración nocturna aquí en Santander, don Javier Ruiz Lloreda. Y evidentemente se necesitan adoradores y se necesitan vigilias y una estructura de vigilias. Pues desde el primer momento, sobre todo desde esa primera vigilia mensual de la noche del 3 de marzo, pues han ido celebrando vigilias mensuales, una vez al mes. Cada turno pues tiene un día asignado a lo largo del mes. Vigilias extraordinarias, como son las de Fodes Sanctum, Corpus y Difunto. Estas vigilias son obligatorias, sin hacerlas. Y luego hay otras vigilias que son especiales, que están relacionadas con fechas significativas en el calendario eclesiástico, que no es obligatorio celebrarlas. Algunos años se celebran, otras no.
como puede ser la vigilia de San Pascual Bailón, ya que es el santo de todas las obras eucarísticas y evidentemente la adoración nocturna, el patrón. La vigilia de Cristo Rey, que llevábamos unos años el pandemia sin hacer, y este año, bueno, el año pasado, en el 2024, hicimos, recuperando esa, yo creo que buena costumbre. Vigilia de fin de año, que se dejó de hacer porque, bueno, pues ahora es una fecha difícil, porque al final todo el mundo pues se ha convertido también en una fiesta familiar, pues es complicado a veces celebrar esa vigilia. Antes se celebraba menos este día. Vigilias de aniversario, y luego tenemos otro tipo de vigilias que son también especiales, pero ya no están tan relacionadas con el calendario litúrgico, que son vigilias conmemorativas, es decir, cuando pues centenarios, bodas de oro, cuando hubo una sección hace 50 años, las de 125 aniversario, que fue una vigilia la que estamos celebrando hoy aquí, las de espigas diocesanas, que se celebran en verano para dar gracias a Dios por los frutos del campo, y bueno, por los frutos en general, ¿no? Y como consecuencia de ello, vamos a aprovechar y vamos a ver algunas imágenes de vigilias en las que participó la sección de Santander, especialmente significativas. Esta primera vigilia es una vigilia que se celebró en el 16º Congreso Eucarístico Internacional en Roma, del 1 al 4 de junio del año 1905. Participó en el Congreso el Papa de aquel entonces, el Papa Pío X, y fue un grupo de adoradores aquí de Santander, llevaron su bandera y el Papa la bendijo. Y tenemos el privilegio de ser la primera bandera bendecida por un Santo Padre de toda la adoración nocturna en España fuera de Santander, en este acto en concreto. Como consecuencia de todo ello, hubo un impulso en la provincia a la hora de abrir secciones a la adoración nocturna, y ese mismo año se abrió la sección de Torrelavega, que tenemos aquí una representación de ella, el 22 de julio, y un año después, el 15 de septiembre de 1906, se inauguró la sección de Santoña, que hizo su centenario hace unos pocos años, bueno, desapareció, pero bueno, Dios quiera que en algún momento pues pueda volver a abrirse. Aquí otra vigilia importante de las iniciales, pues tendríamos la Vigilia Nacional de Zaragoza de 1908. Todos los años se celebran vigilias nacionales, en las que generalmente las diferentes secciones diocesanas de las adoraciones nocturnas llevan representaciones ahí. Podéis ver la cantidad de gente, que es impresionante. Esa foto no está trucada, es la cantidad de gente que movía no solo la adoración nocturna, en general la iglesia, ¿no? Porque el pueblo español era un pueblo católico, y pues bueno, y muy devoto. Aquí tenemos también otra vigilia que se celebró en el Escorial, el 2 de julio de 1911. Podéis ver la cantidad de banderas que hay. Aquí vamos a tener muchas menos, pero bueno, lo importante es mantener siempre pues, encendida la llama, pero bueno, podéis ver la cantidad de gente que participado. Esta es la misma, una foto más la misma vigilia del Escorial, y bueno, aquí podéis ver, pues no sé, aquí más de 100 banderas hay seguro, bastantes más probablemente, creo bastantes más. Y en la década pues como consecuencia de ese impulso que iba a tener la adoración nocturna a nivel nacional y también en Santander, pues se fueron abriendo diferentes secciones de aquí internacionales, las que veis ahí en pantalla. Aquí tenemos un acto en el que participó la adoración nocturna en Santander importante. Fue el entierro del obispo Sánchez de Castro. Y también, en el que participó también el obispo Juan Plaza, que fue también adorador del turno segundo. Lo que hemos hablado, otro obispo que fue adorador inscrito de la adoración nocturna aquí en Santander. Sánchez de Castro falleció en 1920 y fue Juan Plaza quien le sustituyó, fue el obispo segundo. Aquí vemos también otra foto del entierro, ¿ves? Del corpus, perdón. Y aquí en esta foto también más detalle del corpus, tenemos la participación del obispo de Monseñor Eguino y Treco, que tiene una plaza aquí dedicada en su nombre, que también fue adorador nocturno. Es verdad que no sabemos si, porque pasó muy rápido a ser honorario, es posible que solo participara en Santander en unas poquitas vigilias, pero fue adorador honorario y como mínimo en un par de vigilias seguro que participó. Fue también adorador. Aquí tenemos también pues, más fotos de vigilias de espigas del año 1945. Aquí banderas de adoración nocturna en la vigilia de espigas del año 47. Aquí podemos ver el número de banderas y sobre todo pues algo importante. Veis que la gente es más bien joven.
Es más bien joven porque había, pues bueno, había, digamos, había relevo generacional y había, pues, gente de todas las edades, que es lo que tiene que haber en cualquier grupo, ¿no? Porque unos se enseñan a los otros y continúan la actividad. Esta es el cartel de las bodas de oro, que os sorprenderá que por qué el 55 y no el 50. Pues bueno, porque había acaecido en Santander el incendio que destrozó toda la ciudad, que destrozó la catedral. Entonces se decidió que hasta que no estuviera las labores de restablecimiento de la catedral, pues no se hiciera las bodas de oro. Y además se aprovechó porque ese año fue para que coincidiera con la coronación de la Virgen Aparecida. Entonces se hizo un poquito que coincidiera todo. Asistieron 56 banderas y 280 adoradores de fuera, forastero. En aquel momento ya había en Santander, habíamos dicho que a Camino del Planeta lo habíamos dejado en 6 turnos, aquí ya teníamos 12 turnos, en el año 1955. En el año 60, también es un acto importante, aunque no sea una vigilia en sí, se bendice la nueva custodia. Esta custodia es la que vamos a utilizar hoy, en el 125 aniversario, es una custodia preciosa, en la que aparecen los medallones de cada uno de los patronos de los turnos, porque cada turno tiene un patrón protector. Y bueno, en el año 60, el día de San Pascual Bailón, se bendijo esa custodia, ¿sí? Que además fue elaborada por un orfebre que fue presidente de la Adoración Nocturna Central. Sí, es una custodia muy bonita, que ya la veréis en mapa. Otro acto importante, la vigilia extraordinaria que se celebró en Madrid en el año 1982. En el año 1982, para Santander ocurrieron dos cosas muy importantes. Primero, la participación en la vigilia extraordinaria, que además presidió eso Juan Pablo II, y que hizo además también una serie de oraciones de presentación de adoradores, que a veces se hacen de vez en cuando en algunos de los turnos. Y el otro hecho importante es que tuvimos un nuevo director espiritual, que le tenemos aquí presente, que es don Juan Acer, y fue en el año 82, coincidió, fue un año importante para la Adoración Nocturna de Santander, ¿sí? Y bueno, pues la verdad es que fue una vigilia, debió ser una vigilia muy bonita, además con el carisma que tenía el Santo Padre, pues seguro que fue extraordinaria. ¿Sí? Aquí tenemos una foto de la imposición de insignias y la bandera en la sección ahijada de Portonovo, en Benín, ya que fue el fundador de la sección, fue el salesiano José Antonio Hernández, que había sido capellán de un turno en Santander, y junto con otros salesianos se habían ido de misiones, y bueno, y abrieron ahí un turno de la adoración nocturna, y entonces, bueno, es una sección hermana de la Ascensión. Aquí tenemos la vigilia del centenario, que fue en el año 2000, los actos se celebraron del 3 al 6 de mayo, la vigilia en sí fue el 6 de mayo, una vigilia solemne con misa a las 10:30, y en la que seguían los 12 turnos que hemos dicho antes, participaron 8 secciones, que es la que había por aquel entonces en la provincia, y asistieron 80 banderas, tanto de las secciones y de las 8 secciones de la provincia como de gente de fuera, muchas banderas. Podéis ver, se ven pequeñito, pero bueno, en la Plaza de las Atarazanas, ahí veis cómo estaban todas las banderas alineadas. Y bueno, aquí tenemos una foto de la peregrinación que se hizo en el año 2006 a Santo Toribio. Ya aquí un grupito pequeño de adoradores tarsicios. Los tarsicios son aquellos adoradores que son niños todavía y que empiezan a entrar en la adoración nocturna. Evidentemente no hacen todavía las vigilias de noche, pero bueno, hacen vigilias vespertinas, se les va dando formación. Se abrió un pequeño grupo de tarsicios durante el 2011-2012. Y ahí estaban en la capilla de las adoratrices. Aquí un retiro de Cuaresma que se hizo en el año 2012 en Corbán. Una vigilia de espigas en el año 2018 que se celebró por el 75 aniversario en los Corrales, efectivamente, por el 75 aniversario de Corrales. Y en 2019 una vigilia especial de espigas en Torrelavega porque en ese año se consagraron las secciones diocesanas al Sagrado Corazón. En el 43 se habían consagrado al Purísimo Corazón de María y en el año 2019 se consagraron al Sagrado Corazón. Y bueno, tan importante es tener adoradores y tener vigilias como es fundamental tener
tener buenos directores espirituales capellanos, ya que es fundamental para el desarrollo de las vigilias, para la vida de la adoración nocturna. Vamos a hablar, hemos empezado con dos de ellos que tienen causas de beatificación abiertas. De hecho, probablemente don Enrique Pacheco Gómez, uno de ellos, va a ser beatificado en poquito tiempo. Y el venerable don Doroteo Hernández Vera, que fue fundador del Instituto Religioso Cruzada Evangélica y fue vicedirector espiritual durante 11 años y capellán también de un turno. ¿Sí? Aquí tenemos al padre Samaniego, que fue capellán general durante 18 años, ya que, la adoración nocturna de Santander tuvo una vinculación bastante intensa con los jesuitas de Santander durante unos años, ya que cuando veamos un poco, digamos, dónde han estado las sedes, hubo unos cuantos años en que la adoración nocturna tuvo la sede en los jesuitas, y por lo tanto, pues hubo unos años de bastante relación con ello. Aquí tenemos como director espiritual a don Jacinto Iglesias, que más o menos empezó en la década de los 30 y estuvo hasta su fallecimiento en 1941. Aquí tenemos otros dos, don Lorenzo Bereciartúa, que fue un director espiritual que posteriormente, en el año 55, fue obispo auxiliar de Zaragoza y en el año 63, obispo de San Sebastián. Y don Gabriel Palomero, que le relevó en las funciones de director espiritual desde el año 44 al año 82. Y en el año 82, pues ya lo hemos dicho, comenzó su andadura como director espiritual en Santander don Juan Ángel González Verdalles, salesiano, y actual, evidentemente, director espiritual con, he puesto ahí 727 vigilias, pero él sabe, y Dios también, que son muchas más, son las 727 filiales, y yo sí que quería, pues como agradecimiento a su labor tantos años desde el año 82, que le diéramos todos un aplauso. Muchísimas gracias, porque también gran parte de que el por qué está la adoración nocturna hoy viva es gracias a él. Y aquí tenemos, unas fotos, no de todos, ahora pondremos el listado de los diferentes presidentes que ha tenido la adoración nocturna en Santander. Algunos más antiguos, en algunos ni siquiera hay fotos, hay hasta caricaturas, y otros, pues ya vemos la parte de abajo un poquito más recientes. De hecho, como mínimo, hay una de ellas que está, la última de ellas que está aquí, ¿sí? Entre nosotros, que ha sido quien yo he relevado, Beatriz Vergara. Y aquí tenemos un poco la lista de presidentes, como cosas así importantes. Tenemos al primero, a don Ángel Jado, que hemos dicho que era el deán de la catedral. Era con el que había estado cuando el deán era el director espiritual. Tenemos a don Javier Ruiz Lloreda, que le habíamos mencionado, con una cantidad de vigilias enorme, eran 800 y pico, no recuerdo exactamente la cifra. Y luego también, como cosa importante, mencionar que, me imagino que muchos ya sabéis, la adoración nocturna empezó siendo masculina, aunque ya ahora es totalmente mixta. Siendo masculina, eso hizo que pues tenía una serie en los estatutos, en sus normas, pues tenía una tradición de siempre, pues el presidente tenía que ser un hombre, etcétera, lógico por sus orígenes. Y Santander puede decir que la primera mujer presidente de una sección, o sea, de una diócesis, fue Santander, que fue Montserrat Cosillo, y luego Beatriz Vergara, que continuó digamos, esa recién inaugurada tradición de tener mujer presidente, pues fue la primera persona que votó en un pleno nacional con pleno derecho en España. ¿Sí? Y ya habiendo hecho un repaso de presidentes, ahora nos quedan las sedes, ¿no? Porque las vigilias se tienen que desarrollar en algún sitio. ¿Bien? Y la adoración nocturna de Santander ha ido pasando por diferentes sitios de su historia. La primera sede que tuvo fue la catedral. Claro, estando los impulsores, el obispo y el deán, era normal que lo intentaran poner en el centro de la diócesis, ¿no? Y ahí fue la catedral. Ahí tenemos una foto de la catedral antigua, lógicamente antes del incendio. Además fue desde el principio por dignación del ilustre canon. ¿Sí? Así lo consignan las actas. Y tenemos otra foto de la catedral de por aquel entonces.
Y en el año 1918 se inauguraron, seguía siendo la sede de la catedral, se inauguraron unos locales que los mencionamos porque fueron, en aquel entonces, fueron, al menos así fueron proclamados como los mejores locales de España. Tenían habitaciones para los capellanes, habitaciones para los adoradores, lavabos, bueno, todo muy bien organizado para poder hacer las vigilias, no como hacemos ahora, que aunque nosotros ahora tenemos un turno por la noche, nos tenemos que ir a casa para luego volver. La idea era quedarse en comunidad todos juntos, ¿no? Y para eso, pues bueno, requiere una serie de instalaciones. Pues esos locales se hicieron. Lo que pasa es que, por desgracia, se utilizaron muy poco, ya que, pues bueno, en esos años vino la mal llamada gripe española, por lo tanto se dijo que no, fue una decla que se dejaron de utilizar. Y luego todo esto se perdió con la guerra civil. Y aquí tenemos la siguiente sede, pasó en el año 37, pasó de la catedral a los jesuitas. Y estando esos años del 37 al 55 en los jesuitas fue cuando ocurrió el incendio de Santander, el 15 de febrero de 1940. Además, bueno, como hecho significativo, esa noche que ocurrió el incendio hubo auxilio. Había un grupo de personas que estaban de vigilia. En jesuitas, en jesuitas. Y voy a leer muy rápidamente porque escribieron un acta de cómo fue la vigilia ese día con lo del incendio, porque ellos, claro, les pasó así, y lo leo muy rápido. Estaba nombrado para hacer su vigilia mensual ordinaria el turno segundo San José. La vigilia dio comienzo como de ordinarios y con un número bastante bueno de adoradores, teniendo en cuenta que la noche estaba verdaderamente impresionante. El jefe de turno, don Melquiades Pinedo, por haber sufrido una caída al acudir a la vigilia y no encontrándose en condiciones, rogó al hermano presidente que hiciese sus veces. La vigilia se deslizó sin novedad, pero eso de las 12 de la noche y en vista de que el huracán arreciaba, se acordó salir toda la guardia a la iglesia a hacer el acto de desagrar. Estando en este acto comenzaron a llegar las gentes que por haberse incendiado sus casas o por temor las habían abandonado y venían en demanda de auxilio. Se les permitió la entrada para refugiarse, así como la salida de algunos adoradores para que pudiesen ir en auxilio de sus familias. Alrededor de las 2 de la mañana, temiendo que el fuego prendiese la iglesia, se hizo la reserva de una manera sencilla y comulgaron muchos de los adoradores. A ruego de los padres jesuitas se quedaron algunos adoradores para poder atender a los que continuaban llegando. Sobre las 6 de la mañana se les celebró la primera misa, ayudada por 2 adoradores, y fueron consumidas las sagradas formas que había en el sagrario y también las del copón que había sido salvado de la capilla de Acción Católica. A continuación se les celebró otra misa y alrededor de las 7 se retiraron los adoradores que quedaban. Y esto es un poco aproximadamente lo que ocurrió en esa noche. Pues bueno, esto está dentro de la historia de la adoración nocturna. No, ya vemos que no huyeron desfavoridos tan fácilmente. Ahí se va a tener, incluso acogieron a gente, ¿no?, que se venían buscando refugio. Y desde el año 55 hasta el 2003, la sede estuvo en el Santísimo Cristo, estando desde el año 88 al 2003 con periodos de alternancia, a veces por circunstancias prácticas, en la catedral. Digamos que principalmente era el Cristo, pero a veces por cuestiones de acondicionamiento, etcétera, volvía a la catedral de locales, volvía a la catedral, etcétera. Estuvimos en el Cristo. Y desde el año 2003 hasta la actualidad tenemos la sede en el piso de propaganda católica, en la calle Rodasal, que es un piso que permite hacer un poco, lo ideal es que, y es como suele ser, es que las sedes, la sede central y los diferentes turnos tengan sus lugares de las vigilias en parroquias, porque es una asociación diocesana. Pero es verdad que muchas veces la adoración nocturna para hacerla toda la noche requiere esos locales, requiere esas salas, que a veces es complicado de conseguir. Bueno, este piso sí que nos permite el tener una capilla en el cual podemos celebrar misa por la noche, poder dejar expuesto toda la noche, tener una sala de guardia para poder hacer tema de represión. Y bueno, aunque estamos, digamos, no estamos en una parroquia y no se nos ve tanto, que también sería ideal que en algún momento volviéramos, pues bueno, nos permite celebrar las vigilias, pues bueno, con la esencia propia de la nocturnidad. Y esto hasta aquí el pasado, hemos llegado hasta este momento, ¿no? Hasta el 26 de abril, ¿no?, del año 2025. ¿Y cuál es nuestro presente? Pues bueno, aprovecho y que siempre viene bien, y como habrá gente que nos ha adorado la nocturna, para decir qué es la adoración nocturna, que es lo mismo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, por la vigilia nocturna es exactamente lo mismo, ¿no? Debe siempre mantener su esencia. Pues la adoración nocturna es una asociación de fieles laicos que, reunidos en grupos, se turnan velando en las horas de la noche para adorar a Dios presente en el Santísimo Sacramento.
lo que habíamos dicho antes, la adoración nocturna adora, acompaña, fixiere. Y las características esenciales de una vigilia de adoración nocturna, porque ahora hay muchas vigilias, hay muchos, gracias a Dios, la vida de la Iglesia, hay muchos grupos de adoración eucarística que han proliferado en las últimas décadas, pero la vigilia de adoración nocturna tiene una estructura y unas características especiales, y es, primero, la nocturnidad, son por la noche, pues es la adoración nocturna, con ese sacrificio extra que tiene, y porque Jesucristo oraba por la noche. ¿Sí? El rezo de la liturgia de las horas, que esto es una cosa que muchas veces podemos pensar que la adoración nocturna es una asociación pues, puede estar anticuada, que es anterior al Concilio Vaticano II, que no, igual no se ha adaptado bien a los cambios de la Iglesia, para nada. El rezo de la liturgia de las horas es una de las cuestiones esenciales que a partir del Concilio Vaticano II se dijo que no tenían que estar circunscritas a los religiosos, sino que todos los laicos teníamos que rezarlas, porque es la oración oficial de la Iglesia. Pues bueno, tenemos el rezo de la liturgia de las horas y la oración en silencio, que es fundamental porque el silencio, y también hablo de mi testimonio personal, es como uno profundiza en su relación personal con Dios, que es también fundamental. Y para poder hablar con Dios tienes que hablar también en silencio. No sabía pensar. Y en la actualidad, pues somos 60 adoradores en la ciudad de Santander, solo lo que sería Santander, repartidos en 6 turnos. ¿Sí? 6 que en realidad son 5, porque hay 2 que mantienen su nomenclatura, aunque se han asociado, que es el turno primero, que celebra la vigilia el primer viernes de mes a las 10 de la noche, el turno tercero. Me imagino que entenderéis que como eran 12 turnos, han seguido manteniendo, digamos, la nomenclatura original de esos turnos. Se han ido perdiendo, pero los que han quedado pues siguen manteniendo. El turno tercero, que celebra la vigilia son los segundos jueves de mes a las 9. El turno octavo, que es el turno un poco, digámoslo así, referencial de Santander, porque es un turno que sigue celebrando la vigilia toda la noche. No hay tantos turnos en España que lo siguen haciendo así, pero bueno, nosotros tenemos un turno que se lo hace. Comenzamos a las 9 de la noche y estamos hasta las 7 de la mañana, en las cuales rezamos laudes y se reserva el Santo Señor. Los turnos 10º y 5º, que tienen como titular Nuestra Señora de Covadonga y celebran la vigilia los primeros martes de mes de 7 a 9 de la tarde. Es un turno más vespertino, sobre todo para aquellos adoradores que, pues bueno, que ya tienen muchas vigilias a sus espaldas, que son más mayores, pero que quieren seguir haciendo sus vigilias, pues bueno, se hacen de forma un poco más vespertina, que ya han estado muchas noches y se lo han merecido. Y el turno 12º, o 10º, que celebra la vigilia a las 7 de 7 a 10 de la tarde, en Francisca. Y a partir de aquí, pues bueno, todo es importante, pero de todo esto hay que pensar un poco también en el futuro. ¿Qué futuro tiene la adoración nocturna? Y si tiene sentido el que siga existiendo, que evidentemente yo creo que sí. Pero ¿por qué? Pues por las 5 características que son propias de la adoración nocturna, que es difícil mantenerlas en un mundo secularizado, pero que es fundamental. En primer lugar, una nocturnidad real que conlleva un sacrificio, esa nocturnidad, y que por lo tanto eso es atractivo a los jóvenes. Generalmente un joven, o al menos yo en su momento cuando lo era más, por eso me sentía atraído por la nocturna, cuando profundiza en su fe, tiene ánimo de sacrificio, porque todavía tiene energía, si puede. Por la adoración nocturna le ofrece esa nocturnidad y ese sacrificio. El rezo de la liturgia de las horas, porque así, de esta manera, con los adoradores nocturnos, con el rezo de la liturgia de las horas y el conocimiento de las mismas, que muchas veces no es tan conocido, no se practica tanto, se consigue que los laicos tengan una mayor participación en la vida espiritual de la Iglesia. Muchas veces los laicos, pues como he dicho, por históricamente rezan pues otras oraciones de piedad, rosarios, vía crucis, pero la liturgia de las horas hay mucha persona piadosa que no la reza. Por la adoración nocturna a mí también me sirvió para tener conocimiento de la liturgia de las horas, practicarla, y que es fundamental, y así pues eso, unirnos con toda la Iglesia universal. Lo que hemos dicho también antes, oración en silencio, que es fundamental, y es lo que ayuda a que efectivamente establezcamos un crecimiento y una relación personal con Dios. Es decir, no solo somos personas piadosas que rezamos mecánicamente, que eso está muy bien, sino que aprendemos a hablar, a orar con el Padre. No solo con salmos, no solo con fórmulas prescritas, sino también, pues digámoslo así, de tú a tú, como se habla con el Padre. Y que también se habla así. En cuarto lugar, formación espiritual de los adoradores, porque las adoraciones nocturnas también tienen unos minutos en los que hay un tema de reflexión
que se trata, en el que el capellán también pues explica determinadas cuestiones y por lo tanto ayuda a todo católico a profundizar en ese hecho de ser católico y en fe. Y en último lugar, pero no por ello menos importante, y siempre tan necesario, la reparación e inspiración ante el Santísimo. Porque ahí los adoradores nocturnos no nos reunimos solo para nosotros mismos, no solo para la asociación, no solo para la Iglesia, sino para la salvación del hombre. Porque una vez lo que yo creo que todos tenemos que desear, no solo la salvación de los que estamos aquí, sino la salvación de toda la humanidad. Pues los adoradores nocturnos contribuyen a ello por las noches, preparando ante el Santísimo, sobre todo lo que hemos dicho, en un mundo en el que pues en tantos vicios se cae en esas horas, ¿no? Y por lo tanto yo creo que todo esto, y no es decirlo por decirlo, creo que hace que efectivamente la adoración nocturna sea actual y tenga un papel que jugar en la vida de los laicos. Porque en última instancia, y es lo que yo al menos en mis años de adorador nocturno he visto, la adoración nocturna contribuye a formar santos. Es una escuela de santos. Y no sé en dónde leí un día que generalmente las épocas de crisis de fe, que ha habido muchas a lo largo de la historia de la Iglesia, son épocas de crisis de santidad. A veces son momentos en los que faltan modelos. Pero bueno, la adoración nocturna, con todo ese papel de escuela de formación de santos, pues también podría ayudar efectivamente a que pues pasemos, digamos, esta travesía en el desierto y vuelva a florecer con fuerza la fe en España, en Europa y en el mundo entero. Y bueno, y dentro de ese futuro, pues a nivel nacional, en España San Padre celebramos en el 125, pero en el año 2027 se celebrarán los 150 años de la adoración nocturna desde su fundación en España por Don Luis de Crema, que se celebrará eso en el año 2017 con una vigilia especial. Y terminamos un poco con el lema que lo apoyaron jóvenes adoradores recientemente, no es un lema en el año 2000, que creo que es muy bonito, que es adoradores de noche, testigos de día. Testigos de día es justamente porque es una escuela de santidad, es decir, no solo lo que queda decir, luego eso hace que esas personas sean santas en su vida y den testimonio, y así pueda crecer a través del testimonio la fe en el niño. Y bueno, eso es un poquito todo lo que teníamos pensado para el día de hoy. Yo creo que hemos hecho un repaso pues, de toda su historia y ya no me alargo más, que como sabéis que hay un agape de fuera, imagino que habrá gente que tenga un poquito de hambre y así, pues bueno, podemos continuar con el agape. Muchísimas gracias.